Hola, ya. Ok. Hola, mira. Según yo, te debo como que una. Te debo una buena explicación, una buena exposición, ¿ok? Porque siento que sí aprendí bastante contigo en la parte de antibióticos. Y como no tengo nada que hacer, te voy a hacer un resumen, ¿ok? Entonces, bueno, espero que te ayude de cierta forma. Si te ayudo en un poquito, está bien. Ahora sí. Entonces, ¿qué es el VIH? Ok, me voy a guiar del Robbins, o sea, literalmente estoy siguiendo la secuencia del Robbins hasta la parte de de SIDA. Ok, esto sí, la parte de SIDA sí quiero explicártela acá mismo con el libro que está acá. Pero bueno, entonces, primero, la parte de VIH. Ok, entonces, primero, ¿qué es una inmunodeficiencia? Una inmunodeficiencia es una Bueno, ¿qué es una inmunodeficiencia secundaria? Es básicamente una inmunodeficiencia adquirida, ¿ok? Básicamente es una inmunosupresión que se da que no es genética, sino que tiene otras causas. En este caso estamos viendo el VIH, que es un tipo de virus, aunque no es la única causa. También tenemos cáncer, diabetes, malnutrición, enfermedades metabólicas, entre otras. Ahora, siguiendo al VIH. Primero vamos a ver la estructura del VIH, ¿ok? Que es la parte de acá. Entonces, respecto a su estructura, podemos hablar primero del núcleo. Al ser un retrovirus, tenemos que va a tener ARN bicatenario. ARN. De ahí, genes. Va a tener el gen GAP, POL y también uno llamado PBR, el cual es únicamente un gen que le va a ayudar a la virulencia. ¿Ok? Ahora, de ahí, las enzimas, también va a tener enzimas, como la proteasa y la transcriptasa reversa, ¿ok? Debido a que es un retrovirus. Ya sabemos qué hace la transcriptasa reversa, ya no lo debo mencionar, pero ¿qué hace las proteasas y por qué son importantes el gen GAP y POL? Pues básicamente el gen GAP y POL van a generar o van a expresar una proteína, la cual es precursora para la generación de esta proteasa vírica. ¿Y por qué es importante esta proteasa vírica? Porque finalmente esta va a dar el último paso para la síntesis de las proteínas víricas, que como recordemos, estas proteínas víricas van a unirse dentro de la célula y van a generar un virus. Y estos virus no van a ser solo uno, van a ser varios. Y ya a la hora de que la célula muera, que en este caso es un linfocito TCD4, que solo lo voy a llamar CD4 a partir de ahora, ¿ok? Eh, Va a morir el CD4 y va a salir un montón de virus. Ahora, también tenemos proteínas de cápside, como la proteína principal P24, ¿ok? Se llama así, ¿no? ¿Ok? Y también tenemos la proteína 7/P, o bueno, P9. En este caso, la que resalto es la P24, porque esta es la que reconoce pruebas como el ELISA, pruebas moleculares. De ahí también tenemos glucoproteínas de superficie como la 120 y la 41. Y finalmente también tenemos la inmunidad celular. ¿Pero qué tiene que ver la inmunidad celular? Pues es el tipo de inmunidad al cual ataca más el VIH, ¿ok? Principal flanco, por así decirlo, la inmunidad celular. Ahora sí, vamos a empezar con otros datos. Epidemiología. Como ya sabemos, hay dos vías de transmisión, ¿no? La sexual y a través de la sangre. Pero la sexual puede darse en dos grupos, a través de relaciones homosexuales o heterosexuales. También tenemos de ahí la otra vía de transmisión, que es la sangre, que puede darse debido a uso de drogas parenteralmente, o sea, a través de inyecciones, también infección de bebés, o sea, de niños, a través de la madre, gestante en este caso, o en casos de transfusión de sangre, hemoderivados o donación de órganos. ¿Ok? Y también hay otras causas que no están definidas aún, que es un 5%. En este caso, todas te las mencioné en el orden de prevalencia. ¿Ok? Las relaciones homosexuales son en un 50% bueno,
es un 50% de los casos que se registran. Se deben gracias a relaciones homosexuales. De ahí, las relaciones heterosexuales son un 20%, pero en este caso se resalta que debe ser ya sea el hombre o la mujer que tengan una exposición con un grupo de riesgo. Ya puede ser, por ejemplo, un hombre el cual se drogó, ¿ok? O que recibió una transfusión de sangre no calificada o que no cumplía la seguridad de salubridad, ¿ok? De ahí también algo que quiero resaltar es la parte de la infección madre a hijo, que en este caso es el que sigue respecto a prevalencias de infección. En este caso, la infección madre a hijo se va a dar por líquidos, y esto es algo importante que mencionar. Siempre hay un intercambio de líquidos en este caso, ya sea un intercambio o un contacto con la sangre o un intercambio de líquidos entre madre o hijo o entre parejas sexuales. En este caso, la infección de la madre a hijo va a darse en tres sustancias o tres líquidos. Por el líquido amniótico, o sea, transmisión del VIH en el estadio prenatal, por el tracto vaginal, o sea, por líquido vaginal en el momento del parto, y también a través de la leche materna, o sea, en el estadio postnatal. De ahí también tenemos la patogenia de transmisión. Esta patogenia de transmisión va a, va a ser, como ya te mencioné antes, ya sea directo o indirecto. En el caso directo yo me refiero a cuando hay una abrasión, o sea, una lesión en un tejido el cual genere una exposición entre la sangre y todo lo que pase por ese tejido, ¿no? Entonces, en ese momento puede, o esa abrasión, ese daño puede darse a través de las relaciones sexuales, y ahí donde puede pasar el virus de frente hacia la sangre. Esto también se puede dar, por ejemplo, a través de inyecciones, ¿no? Con agujas que están infectadas. En este caso, el indirecto, que es la otra forma, se da a través de macrófagos o también células dendríticas epiteliales, y esta la resalto, la pongo en mayúscula debido a que es el principal. Van a fagocitar al virus, o sea, se lo van a comer y van a llevárselo, por así decirlo, hacia la sangre, ¿ok? Entonces, como vemos, siempre el virus va a pasar a la sangre, que es donde va a ser ya su huevada y media y va a infectarnos horrible. Antes de empezar con el ciclo vital, también quería mencionar la etiología, que es bastante importante. Hay dos tipos de VIH, literalmente hay dos tipos de VIH. Uno es el VIH-1, el cual conocemos mundialmente, y el otro es el VIH-2, que es una forma análoga del VIH, no el cual conocemos normalmente. Una forma parecida. Pero esta forma es endémica o se ve más en la India o África. Entonces, es por eso que no es tan relevante capaz en el lado occidente del mundo. Asimismo, también es importante mencionar esto debido a que en pruebas que se utilizan acá en Perú, no diferencian entre estas dos. Entonces, cuando tú veas, por ejemplo, resultados de una prueba de VIH, vas a ver ahí positivo y arriba va a aparecerte positivo a VIH1/VIH2, a cualquiera de esos dos debido a que no identifica o no diferencia uno del otro. Las pruebas que tenemos acá. Ok. Cepas genómicas. Las cepas genómicas se refiere a diferencias entre el gen o el genoma que tiene el VIH. En este caso tenemos tres. La cepa C5, la cepa X4 y la cepa combinada C5 y X4. En este caso la C5, o bueno, todas estas cepas se van a diferenciar en el correceptor al cual se van a unir. ¿Ok? Pero antes de eso, tenlo en mente, correceptores. La C5 va a unirse a un correceptor llamado CCR5 y la cepa X4 se va a unir a un correceptor llamado CXCR4. ¿Ok? Dejémoslo ahí por un momento. Ahorita volvemos a esta parte. Respecto al ciclo vital,
es lo de acá, y nos vamos a ayudar de la imagen, ¿ok? Pero primero vamos a ver lo que dice acá escrito. Entonces, primero, ya que sabemos la estructura del VIH, vamos a enfocarnos en ello, en las glucoproteínas. Primero, la glucoproteína 120 va a unirse al CD4. Este CD4 es una proteína de superficie la cual tiene el linfocito T, ¿ok? Por eso se llama linfocito CD4. Y va a ser el receptor principal. ¿Por qué principal? Porque va a iniciar todo el proceso de infección del VIH. Esta glucoproteína GP120 va a unirse al CD4 y va a generar un cambio conformacional o un cambio en su estructura. Esta nueva glucoproteína 120 ahora va a tener otros otros lugares en los cuales va a poder unirse, pero ya no el receptor principal, el CD4, sino los correceptores, que en este caso van a ser como ya te mencioné, el CCR5 o el CCR4. Ambos de estos son obviamente receptores o proteínas las cuales contiene el linfocito CD4. ¿Ok? O otras células inmunitarias. En este caso, el linfocito CD4 va a contener las de acá, las CXCR4, y los macrófagos y monocitos van a contener estos, el CCR5. ¿Ok? Ambos de estos son receptores de quimiosinas, entonces obviamente las deben tener. Una vez de que la GP120 se unió a uno de estos dos correceptores, va a entrar a tallar el GP41, debido a que este va a pasar por un cambio estructural en su estructura proteica y va a generar una proteína de fusión en su estructura. Es como que en la punta de la proteína va a generarse una proteína de fusión. Esta proteína de fusión es la que va a finalmente inyectar, o sea, va a meterse e inyectar el ARN viral en la célula inmunitaria. De ahí, este ARN viral entra a la célula y se acopla al ADN utilizando la enzima que ya conocemos, ¿no? La transcriptasa reversa, donde el ADN viral se va a acoplar al ADN de la célula. Ahora, como ya vemos, esto es como el VIH o el virus entró a la célula inmunitaria, pero aún no la mata. ¿Cómo es que la mata? Pues en realidad, y es medio curioso, la célula se mata técnicamente a sí misma. Ok, ¿cómo así? Pues en este caso, el ADN está dentro de la célula, pero aún no se expresa. ¿Y cómo es que este ADN viral se va a expresar? Que también es llamado ADN-C o ADN conjugado. Así lo pone Robbins, ¿ok? En este caso, este ADN va a activarse o va a expresarse en el momento en el cual el linfocito CD4 se active. ¿Y cómo es que se puede activar? Pues por el mismo VIH, pues si es que un paciente está con VIH, otros linfocitos o ese mismo linfocito infectado se va a activar. Y a la hora de activarse va a expresar su ADN normal para generar citoquinas, para generar lo que sea que deba generar, ¿ok? Pero al momento de expresar su ADN normal, también va a expresar el ADN viral. Entonces es ahí donde va a expresar proteínas víricas que, como ya te expliqué, van a pasar por un proceso de proteasa vírica, y esta va a generar la proteína vírica, y esta proteína vírica finalmente va a acoplarse todas las proteínas y van a generar el virus. Así es como se van a generar diferentes virus durante todo este momento. Van a generarse un montón, un montón, un montón. Y finalmente va a darse la muerte celular o lisis celular y van a salir un montón de virus. ¿Ok? Eso es lo que vemos acá. Transcriptasa, ta, ta, ta. Ahora, es algo importante mencionar de que en el momento en el cual se dé esta expresión del ADN vírico, uno de los factores de transcripción más importantes que ayudan a que este ADN vírico o viral pase o se transcriba en ARN viral de nuevo y este ARN se exprese en proteínas es el factor de transcripción NFKB. ¿Ok? Es algo importante.
La expresión del ADN se da gracias a diferentes factores de transcripción, resaltando el NFKB. Ahora, como ya sabemos, es ahí donde se da la matanza del linfocito TCD4. Pero durante todo el ciclo vital, ¿ok? Durante todo la infección de VIH, o sea, durante toda la infección del VIH, tanto crónico como agudo, hay diferentes formas en las cuales el VIH va a matar. Y no siempre las va a hacer entrando a la célula, sino las puede hacer de otras formas. Por ejemplo, linfocitos que no están infectados pueden activarse y por su ciclo vital pueden o mueren finalmente, ¿no? Porque recordemos que hay algunas células inmunitarias que mueren al final de su papel como células inmunitarias. De ahí también tenemos el inflamosoma, que recordemos que se va a activar gracias a interleuquinas 1, las cuales van a producirse durante el VIH, ¿no? Y este inflamosoma, al ser activado, va a generar muerte de diferentes células por piroptosis, ¿ok? Después, también tenemos la generación de células gigantes. ¿Qué son estas células gigantes? Son básicamente células, es un cúmulo de células que van a unirse. Estas células van a ser tanto células que tienen VIH, o sea que están infectadas, como células que no están infectadas. Y como tú sabes, estas células infectadas van a expresar glucoproteínas del virus, como la GP120. Y al expresar proteínas víricas, van a poder infectar o van a poder matar a las otras células que no estuvieran infectadas. Y así aumenta la lisis de CD4. Después también tenemos el daño a tejidos de los ganglios linfáticos. Que recordar, este va a ser muy importante a la hora de hablar de VIH crónico. ¿Ok? Acá lo pongo. Importante en VIH crónico. ¿Ok? Entonces, como sabemos, los ganglios linfáticos van a ser órganos linfoides secundarios, los cuales no van a sintetizar los CD4, pero sí los van a activar y proliferar. Y este punto es el más importante, debido a que si tú dañas el mismo órgano que prolifera y replica mucho CD4, pues vas a finalmente generar menos, ¿no? Después también tenemos la infección de células progenitoras de linfocitos T. Y recordemos que el VIH está en la sangre y esta sangre va a llegar a la médula ósea. Y esta médula ósea también tiene estos progenitores los cuales se pueden infectar y por ende, infección de progenitores, muerte de progenitores, menos CD4. ¿Ok? Pérdida selectiva de linfocitos TCD4 de memoria. Esto también es importante mencionarlo debido a que es importante en VIH agudo. ¿Ok? Pues básicamente el VIH también va a afectar a la inmunidad de memoria. Y esto también disminuye el número de linfocitos CD4. Ahora, ¿qué otras células aparte de la CD4 se infectan? Tenemos macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Dentro de estas resalto el linfocito B, ¿ok? Pero también podemos mencionar algunas cosas más respecto a los macrófagos / monocitos, ¿ok? En este caso, cuando el VIH infecta a los macrófagos, en este caso los macrófagos son algo más resistentes. Ya no va a generarse el virus dentro de la célula, sino se va a acoplar fuera de esta. ¿Cómo así? De que las proteínas víricas ya no van a como que expresarse dentro de la célula y van a acoplarse y van a generar el virus, sino de que van a expresarse fuera de la célula, o sea que van a poder salir de esta y que ya es afuera donde finalmente van a unirse, ¿ok? Y van a formar el virus. También es importante mencionar el monocito. El monocito es importante debido a que al inicio de la infección el monocito bueno, diferentes monocitos en la sangre van a infectarse y van a ser los responsables de que el VIH llegue a diferentes partes del cuerpo, a diferentes sistemas, donde resalto el sistema nervioso central, ¿ok? Que eso ya vamos a verlo por qué. También tenemos las células.
antes de pasar a las células dendríticas, vamos a hacer el punto que nos faltó, el de las cepas genómicas. Si recuerdas que tenemos tres cepas, ¿no? C5, X4 y una combinada de C5 y X4. Ahora, estas dos se van a diferenciar respecto al correceptor, que recordemos es el paso que necesita para que GP21-41 se pueda inyectar en la célula. ¿Ok? Entonces, en este caso, el correceptor va a ser diferente en cada una de estas cepas. En este caso, la C5 va a tener como correceptor el receptor de quimiosinas CCR5 y el X4 va a tener como correceptor el receptor de quimiosina CXCR4. Ahora, otro punto importantísimo es de que el C5 va a infectar monocitos y macrófagos. Es por eso que también es llamada hemetróficas. ¿Y por qué? Porque este CCR5, que es el correceptor, lo contienen estas, el macrófago y el monocito. En cambio, las cepas X4 van a infectar a linfocitos T, los cuales contienen exactamente estos CXCR4 o este correceptor. También, bueno, la última cepa afecta a ambos receptores, o sea, mata todo, ¿ok? Ahora, si volvamos a las células dendríticas. Las células dendríticas, como ya te mencioné, son importantes para que se fagociten el VIH y entren y finalmente generen una infección diseminada, ¿no? Puedan pasar a la sangre. En este caso tenemos las mucosas, las células dendríticas, mucosas y foliculares. Dentro de estas, las mucosas son las que generan lo que te acabo de mencionar, entrada a la sangre. Ahora, linfocitos B, lo más importante. Al inicio del VIH, en la infección aguda, va a generarse una hiperplasia de linfocitos B. Entonces, esta hiperplasia, ¿por qué se va a dar? Por dos razones. El GP41, la glucoproteína, va a promover el crecimiento y diferenciación de linfocitos B. Ya de por sí, esa glucoproteína hace eso. Pero también los macrófagos, que como recordemos, van a ser dados por cepas C5, ¿ok? Al ser activados van a generar la interleuquina 6. Y esta interleuquina 6 va a también promover el crecimiento y la diferenciación de linfocitos B. Ahora, primero, crecimiento. Este crecimiento se refiere a proliferación, ¿no? Hiperplasia. Es por eso que va a haber muchos linfocitos B. Pero no solo eso, también diferenciación. ¿Cómo es que se diferencia el linfocito B? El linfocito B se diferencia en una célula plasmática. ¿Y qué es esta célula plasmática? Esta célula plasmática genera anticuerpos. Y estos anticuerpos son los que van a generar la seroconversión. Que básicamente es que las pruebas diagnósticas puedan detectar estos anticuerpos. ¿Ok? Es básicamente la etapa detectable del VIH en el paciente. ¿Ok? Ahora vamos a ver eso un poco más profundizado. Iniciando, VIH agudo. Voy a explicarlo más en la gráfica, ¿ok? Pero tener en cuenta estos tres etapas. Fase eclipse, fase de cero conversión y set point viral o también llamado punto viral. Creo que es punto viral fijo. Ahora sí, vamos con fase eclipse. La fase eclipse es la fase no seroconvertiva. ¿Por qué? Porque es la fase en la cual las pruebas diagnósticas van a salirte negativo, a pesar de que el paciente ya esté teniendo el VIH dentro de su organismo, pero este aún no ha generado ARN viral que sea detectable. Asimismo, todavía no se han generado anticuerpos, porque recordemos, inmuno, los anticuerpos son parte de la inmunidad adaptativa, y la inmunidad adaptativa demora unas semanas aún en activarse. Ojo, ¿ok? Entonces, esta fase de eclipse puede tener un límite entre la semana 2 y 4, como vemos acá en el gráfico.
¿Ves? O sea, a ver, la línea roja es la línea del ARN viral. Entonces, ¿ves cómo es que el ARN viral entre la semana 0 a la 3 no existe? A pesar de que ya se haya dado la infección. Es esta fase la cual se llama fase aguda. ¿Ok? Es el momento entre la infección y el momento de detección por pruebas diagnósticas. ¿Cómo llamamos ahora el momento en el cual ya es detectable el VIH? El momento de seroconversión, el cual se da en un punto entre las semanas 3 y 7. ¿Por qué se da esto? Por la generación de anticuerpos que te acabo de mencionar, por la hiperplasia de linfocitos B, pero de nuevo, esta es una inmunidad adaptativa, demora un tiempo en generarse. ¿Ok? Entonces pasa la seroconversión y finalmente llega el set point viral. Ahora, ¿qué es el set point viral? El set point viral es un punto en el cual el ARN viral se equilibra. Ya no va a tener cambios tan bruscos. ¿Ves cómo acá, hasta este puntito de acá, que es el set point viral, el ARN subió y de ahí bajó? Pero de ahí está tranquilito, o sea, solo sube gradualmente durante años, pero sube poquito a poquito. Suavecito, tamare. Ok, sube poquito a poquito. Entonces, esto es a lo que llamamos set point viral. Es un punto entre comillas de equilibrio. Pero tú dirás, ¿equilibrio de qué? Entonces, ahora sí vamos a explicarlo. En este punto de acá, ¿ok? Vamos a fijarnos acá. El VIH llega a tu organismo, genera anticuerpos, pasa a seroconversión. Pero cuando tú ya eres, o bueno, entras a la etapa de seroconversión, aún se están activando diferentes mecanismos, ¿ok? Se están activando. Entonces, como todavía se están activando, el VIH puede aún, eh, tiene terreno para infectarte más, para infectar más células CD4. Entonces, es por eso que el ARN sube exponencialmente, sube un montón, ¿ok? Sube tanto que hace que los linfocitos CD4 bajen bastante. Pero va a llegar un punto en el cual la inmunidad de todo tu cuerpo se va a activar. Vas a estar literal en tu pic inmunitario. Y es ahí donde el ARN va a bajar. Nuestra inmunidad va a mejorar mucho y el VIH va a bajar. Baja. Baja tanto que llega un punto en el cual va a equilibrarse tanto nuestra inmunidad como el VIH. Estos dos que estaban compitiendo tan bruscamente van a equilibrarse y finalmente van a equilibrarse, pues, y van a generar un punto en el cual el VIH únicamente pueda progresar poco a poco hasta un estadio de SIDA. ¿Se entiende ahí? Creo que es por eso que ayuda tanto esta gráfica. Bueno, ahora, como te he explicado, hay un punto en el cual el VIH va ganando la batalla en la infección aguda, ¿verdad? Va ganando, ¿ves cómo aumenta? Y nosotros vamos perdiendo en los CD4. Baja. Ok. Entonces, en este momento de acá, es un momento delicado. Entonces, es en estas etapas en las cuales se da a veces un síndrome llamado el síndrome retroviral agudo. Este síndrome retroviral agudo se da dentro de las semanas 3 a las 6, ¿ok? Y también desaparece o tiene una resolución espontánea, así de la nada, después de las 2 semanas. ¿Por qué? Porque justamente la inmunidad como que cobra fuerza después de 2 semanas. Y finalmente como que nosotros vamos ganando la batalla hasta el set point viral. O sea, según yo, ¿ves cómo todo se hila? Bueno, entonces, esto no siempre se da en todos los pacientes con VIH, se da dentro de un 40-90% de casos. Y también tiene síntomas inespecíficos. En este caso, puede el paciente tener fiebre, malestar, mialgia, cefalia, nada específico, ¿ok? O nada que pueda decirnos, este es VIH. Puede confundirse mucho con una fiebre. Pero sí, lo más resaltante es que puede durar mucho tiempo y puede tener una resolución espontánea. Ok, ahora pasamos a VIH crónico.
que es algo chico nomás. El VIH crónico es básicamente la etapa en la cual ya hay un equilibrio, pero hay un equilibrio donde el VIH nos va ganando poco a poco la batalla. Nosotros vamos perdiendo linfocitos CD4 y el VIH va aumentando el ARN viral en la sangre. ¿Por qué se da esto? Se dan diferentes eliminaciones. Bueno, perdón. Se da esto debido a que hay mecanismos los cuales nosotros estábamos teniendo, los cuales empiezan a fallar. El VIH empieza a atacarlos. Por ejemplo, esto se da debido a la infección del VIH a ganglios linfáticos. Como ya mencioné, los ganglios linfáticos son puntos en los cuales se proliferan bastantes linfocitos CD4. Entonces, si tú dañas el órgano en el cual proliferan estos CD4, pues estás disminuyendo la generación de estos linfocitos. Por ende, el VIH va ganando. Va disminuyendo poco a poco el VIH. Perdón, va disminuyendo poco a poco los CD4. Asimismo, hay otra forma en la cual, como sabemos, el VIH es un virus y puede mutar, puede variar su genoma. Es en este caso en la que la cepa en la cual entró, ¿ok? Porque esto creo que me olvidé mencionarte. ¿Te acuerdas de la cepa C5 y X4? En la cual la C5 afectaba más a macrófagos y monocitos y la X4 afectaba más a linfocitos T. Ya. Entonces, normalmente cuando uno se infecta de VIH, no solo se infecta de VIH-1 en el caso de Perú, sino también de la cepa C5. Ahora, cuando ya pasa el tiempo, este VIH-C5 va variando y va volviéndose más agresivo contra los linfocitos T. Por ende, se vuelve en un genoma o se convierte en un genoma X4. O por su defecto en uno combinado, C5-X4. O sea que es ultra agresivo. Te das cuenta cómo estos dos, tanto la invasión del ganglio linfático y vaso como el cambio de cepa, son mecanismos súper fuertes a la hora de disminuir linfocitos CD4, pero también lo hacen de una forma gradual, progresiva. Es por eso que se le llama VIH crónico. Genera un daño crónico, poco a poco. Algunas manifestaciones clínicas, la verdad que ninguna, pero sí se puede encontrar candidiasis oral, que es básicamente placas en la parte oral, placas blanquecinas, que es también llamado el signo de Muget. Ok, ya está. A ver. Ya. Creo que ya está todo VIH crónico. Ahora sí. Vamos a SIDA, ¿ok? Aunque para esto voy a hacer otro videito. Yay. Pero bueno, el siguiente videito va a ser de SIDA, complicaciones. También va a ser de síntomas del sistema nervioso central, algunas otras infecciones oportunistas, tumores también, bueno, no oportunistas, pero tumores y antirretrovirales. Ok, chao.